Les bendigo una vez más, hermanos. Gracias por estar viendo este video. Espero de que este corto video pueda o este audio pueda contestar la pregunta que se hizo hace algunos días atrás a través de las redes sociales. Espero de que sea de bendición, que pueda aclarar un poco, y si usted tiene alguna otra pregunta puede hacerla en la caja de comentarios o puede escribirnos, ¿verdad?, en nuestra página de Facebook. Muy bien, la pregunta que ahora queremos contestar es si Adán y Eva tuvieron hijos en el jardín del Edén. Para poder contestar esta pregunta de lo mejor y más sabiamente posible, quisiera decirles de que hay ciertas preguntas en las que algunas personas me han dicho que no son necesarias contestar o simplemente no son cosas que, bueno, nos van a ayudar en algún aspecto de la vida, pero déjeme decirle de que todos nosotros hemos tenido cierto tipo de preguntas en nuestra vida cristiana y creo que este es uno de ellos, una de las tantas preguntas que muchas veces surgen en nuestra vida y que muchas veces nosotros desearíamos una respuesta concreta. ¿Y por qué razón la gente se pregunta este tipo de cosas? Bueno, vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a hablar de este tema un poquito rápidamente, porque no es un tema que requiere de mucha explicación ni de tanta indagación. Y vamos a hablar primero de dónde proviene esta gran pregunta. Hay dos textos bíblicos en la palabra del Señor que generan esta pregunta. El primer texto bíblico está en Génesis capítulo 3, versículo 16, donde Dios le dice a la mujer: a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Este es uno de los versículos que genera la pregunta. Si Dios le da la maldición a Eva acerca de dar a luz con dolor, ¿eso significa de que anteriormente había dado hijos sin dolor? Porque algunos dicen, si le está dando la maldición de que va a ser con dolor, entonces Eva no hubiera entendido si no hubiera tenido antes hijos en el jardín del Edén. Es una pregunta bastante válida, muy lógica, pero que a la misma vez podríamos decir todo lo contrario. Podríamos decir de que Eva nunca había tenido hijos y que eso no significaba de que, aunque ella no entendiera realmente en el jardín del Edén, si hubieran tenido hijos, si es que no hubieron, si hubieran tenido hijos, los iba a tener sin dolor, pero ahora, bajo esta maldición, los iba a tener con dolor. Entonces, ni una cosa quiere decir la otra, ¿verdad? Pero abre ese espacio de interrogante y de pregunta para las personas que dicen de que Eva sí realmente tuvo hijos en el jardín del Edén. Hay otro texto bíblico que también genera esa misma pregunta. Entonces, Adán y Eva tuvieron hijos en el jardín del Edén. Y este segundo versículo está en el segundo libro de Reyes, capítulo 19, verso 12. Y aquí es donde se narra la historia cuando Sennacherib llegó a invadir a Judá. Y el embajador, o el Rabsacés, como se llamaba en ese entonces, habla a la gente de Judá y les dice de esta manera: ¿acaso libraron sus dioses a las naciones que mis padres destruyeron? Esto es Gozán, Harán, Resef y los hijos de Edén que estaban en Telasar. Ese es otro versículo que ha sido controversial y que muchas personas lo toman para decir de que sí realmente hubieron hijos, o que Adán y Eva tuvieron hijos en el jardín del Edén. Pero vuelvo y repito, es algo que nosotros llamamos conjetura, algo que suponemos que tal vez haya sido. Hay personas que suponen que sí, Adán y Eva tuvieron hijos en el jardín del Edén. Aunque la Biblia realmente no da un texto claro, o no lo dice claramente, que tuvieron hijos en el jardín del Edén Adán y Eva. Entonces vamos a decir y vamos a hablar a aquellas personas que realmente creen que hubieron hijos en el jardín del Edén. Yo soy de las personas que se pone en un punto donde quizás me inclino más a creer que no hubieron hijos, que Adán y Eva no tuvieron hijos en el jardín del Edén, y ahorita le voy a explicar por qué. Esta es mi posición, y también lo hago de una manera bíblica, de un punto de vista bíblico, pero en este momento vamos a hablar para aquellas personas que creen que si realmente hubieron hijos en el jardín del Edén. La pregunta sería si nosotros
realmente suponemos y decimos, si Adán y Eva tuvieron hijos, entonces, ¿cómo podemos nosotros validar de que estos hijos también fueron contaminados por el pecado de Adán y Eva, si Adán y Eva fueron los únicos que desobedecieron, suponiendo que habían hijos en el jardín del Edén? No podemos nosotros suponer de que Adán y Eva comieron o desobedecieron, más bien dicho, porque esa fue el pecado grave, que desobedecieron a los mandatos del Señor. Y digamos que desobedecen, pero ¿y cómo sus hijos son contaminados ahora con el pecado? Esto es una cosa que aquel que cree que hubieron hijos en el jardín del Edén tiene que comprobar de una manera válida, ya que todos los que nacen del hombre y la mujer nacen en pecado. Por esta razón, cuando Cristo es concebido, cuando el embrión es creado en el vientre de María, no hubo ninguna intervención de hombre, porque la semilla del hombre venía contaminada, y todo aquel que nace de hombre viene con la contaminación del pecado. Vamos a decir, viene en nuestro ADN, viene en nuestra sangre. Estamos contaminados con el pecado. Pero debido a que para aquellos que dicen que Adán y Eva tuvieron hijos en el jardín del Edén, ¿cómo estos hijos fueron contaminados? ¿O realmente nunca fueron echados como Adán y Eva del jardín del Edén? Yo siento que, y me paro en esta posición en la que yo pienso que si Dios hubiera permitido esto, entonces la Biblia especificara claramente de que Adán y Eva fueron echados junto con sus hijos del jardín del Edén. Yo siento que, o me pongo en esta posición en la que si nosotros avalamos, si nosotros decimos que sí tuvieron hijos Adán y Eva en el jardín del Edén, esto nos crea a nosotros muchas más preguntas y controversia. Mientras que si nosotros decimos de que después de la caída de ellos y después de la salida de ellos del jardín del Edén, ellos comenzaron a multiplicarse, no nos abre muchas puertas para la discusión en cuanto a este tema, ni tampoco para la controversia, ya que tenemos puntos más válidos bíblicamente, hablando del pecado y hablando de cómo el pecado entró a la raza humana, que por un hombre, como la Biblia lo dice, entró el pecado, pero por otro hombre entró la salvación, el cual es Jesucristo, el postrer Adán. Siento de que estas posiciones tendrían una mejor explicación si nosotros decimos de que Adán y Eva tuvieron hijos después de haber caído. Pero si nosotros mantenemos de que Adán y Eva tuvieron hijos dentro del jardín del Edén, nos encontraríamos en un mundo de preguntas, de controversia, y muchos textos bíblicos no tuvieran ningún sostén doctrinal para poderlos creer como los creemos. La contaminación del pecado, la justificación, muchas cosas entrarían en tela de juicio. Yo siento de que hay cosas que son bastante peligrosas avalarlas, creerlas, y hay otras cosas que no son tan peligrosas. Voy a terminar esta corta respuesta con un versículo bíblico que lo encontramos en Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Hay muchas cosas en la Biblia que son controversiales para muchas personas, en las cuales tenemos que tener mucho cuidado en qué creemos, ya que son puntos de controversia y en los cuales nosotros tenemos que ser muy sabios para no generar controversia en nuestra vida, para que no sean puntos de discusión dentro de nuestras iglesias. Hay muchas cosas que son ocultas para nosotros, pues la Biblia, de una manera soberana, Dios nos permite que nos arroje mucha luz en ciertos temas para que nuestra vida no entre en discusión, no entre en decadencia ni en incredulidad, mucho menos en pleito. Entonces espero, hermanos, de que esta posición usted también la pueda analizar, y espero de que usted llegue a conclusiones propias en las cuales puedan ser de bendición para su vida, y espero que esta corta explicación que yo le he dado junto a estos textos bíblicos que hemos leído pueda aclarar un poco su manera de pensar. Dios me los bendiga, amados hermanos.